Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, continuamos 7 de la mañana con 20 minutos aquí en A Primera Hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Ha habido una preocupación expresada a través de declaraciones de algunos voceros relacionados con la función judicial, con la Fiscalía también, sobre esta decisión del ministro del Interior, John Reinberg, de exponer los nombres de jueces y fiscales que desde la óptica del Ejecutivo emitan decisiones que puedan apuntar a favorecer a aquellas personas que tengan algún tipo de vínculo con el crimen organizado. Aquí se ha hablado de estigmatización, ha habido pronunciamientos, por ejemplo, del Observatorio de Derechos y Justicia, ha habido un pronunciamiento también institucional de la Corte Nacional de Justicia en ese sentido, ha habido una alerta también de la Fiscalía General del Estado. Anteayer estuvo en la Comisión de Fiscalización el fiscal encargado subrogante Wilson Toainga, expresando la necesidad de garantizar seguridad para jueces o fiscales. Hoy nos acompaña el abogado Luis Ávila, quien es el vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. Está aquí con nosotros visitando nuestra cabina para conversar con Andrea y con quien les habla, y obviamente con nuestra audiencia. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido, buen día. Buenos días. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. A usted, gracias por la gentileza. ¿Cómo les ha caído a los jueces, a los magistrados y jueces, estas declaraciones y esta postura reiterada por parte del señor ministro del Interior en el sentido de exponer a jueces y fiscales que tengan estas consideraciones que señalé en la introducción? Creemos que es una actuación totalmente inadecuada, puesto que no se puede solucionar los problemas de la criminalidad básicamente estigmatizando o haciendo generalizaciones respecto de la actuación de los jueces, ¿no? Porque hay que decir que, si bien es cierto, es muy posible que haya jueces que estén vinculados con actos de corrupción o faltas administrativas, sin embargo no se puede generalizar, porque esto a la larga lo que hace es debilitar el Poder Judicial, afectar la independencia judicial y, por supuesto, exponer a los jueces a un nivel de violencia que no es una cosa menor, ¿no? Recordemos que ha habido jueces y fiscales asesinados y cuyos procesos hasta el actual momento no han arrojado ningún resultado concreto. Hay también una especie de impunidad frente a eso, ¿no? Entonces, el generalizar, el hacer una especie de llamada, una cruzada, una especie de cacería de brujas contra los jueces, en realidad es un acto de cobardía, ¿no? Porque los jueces no pueden defenderse directamente, puesto que su intervención podría afectar su imparcialidad. No pueden comparecer a los medios para dar contestación a esto. Y en esa medida, pues, esto no fortalece en nada el mejoramiento del Poder Judicial en favor de los ciudadanos. ¿Cómo se encuentran ahora mismo con el tema de la seguridad? Escuchábamos una entrevista el día de ayer al ministro del Interior, John Reinberg, decir que ya hay alrededor de 90 jueces que han pedido seguridad y se les ha dado 116 policías como parte de su seguridad las 24 horas. ¿Es suficiente estos 116 policías o cómo se encuentran ustedes en la seguridad? Bueno, hay que decir que los sistemas de protección de víctimas y testigos, así como de posibles problemas de seguridad de los ciudadanos, no es efectivo para nadie, ¿no? Menos para los jueces. Es decir, son sistemas bastante débiles y que no necesariamente aseguran son una garantía para que los jueces puedan actuar con total independencia sin afectar su integridad personal y la de su familia, ¿no? Recordemos que, a pesar de que existen estos mecanismos, han sido varios jueces, fiscales y servidores públicos asesinados con total impunidad. ¿Ustedes tienen el número tal vez de cuántos jueces ahora mismo están pidiendo seguridad, así como estos 90 que ya han pedido y se les ha dado? Sí, no tenemos un dato certero, pero quisiera mencionar además, valga la pregunta, de que esta disyuntiva que plantea el ministro, ¿no?, que me parece inadecuada igual, respecto de que se doten de menos policías para arrestos domiciliarios, si se quiere, dice, mejorar la seguridad de los jueces y asignar ese personal para la protección de los jueces, es una disyuntiva que no tendríamos que tener en un Estado de Derecho, en una democracia, ¿no? Eso es un poco en la medida de lo que decía la responsable regional de Human Rights Watch respecto del ambiente que se da con estas nuevas leyes en el contexto de un supuesto conflicto armado interno. Es decir, esa disyuntiva que se le pone al ciudadano, y ahora también a los jueces, que no dejan de ser ciudadanos, de escoger entre la garantía de sus derechos y una agenda de política de seguridad totalmente desbordada.
Ahora, una de las cosas que, digamos, también se han comentado es esta incomodidad que tenemos muchos, me incluyo, sobre fallos contradictorios y a ratos uno consideraría insólitos por parte de determinados jueces. Vuelvo a citar el ejemplo que me parece a mí termina convirtiéndose en un punto de inflexión, y es aquel vinculado al secuestro y posterior muerte de 4 comerciantes en la ciudad de Guayaquil. Creo que lo que más nos conmovió a muchos fue el video de la comerciante asiática, que en una tienda se observa en la cámara, es secuestrada, y luego ella aparece sin vida junto a otros 3 comerciantes en una cisterna en el sector de Nueva Prosperidad en Guayaquil. Ese, digamos, es el contexto. Uno de los presuntos implicados había sido detenido antes de que se localice a la comerciante por secuestro extorsivo. Se calificó la flagrancia de secuestro extorsivo. Eran 2, alias Pinky y alias Cocacho. Y en el caso del fiscal, del papel del fiscal, el fiscal pide prisión preventiva para el uno, pero pide medidas cautelares alternativas para el otro. Y luego el juez, resulta que a los 2 le otorga medidas cautelares alternativas. O sea, ahí hay un doble cuestionamiento hacia el fiscal y hacia el juez. Digo, este tipo de cosas, y lo pongo solo como el ejemplo tal vez más mediático de las últimas semanas, Luis. ¿No termina esto discutiendo la forma como los jueces están impartiendo justicia, cómo están emitiendo sus decisiones, cómo están otorgando no medidas cautelares a la prisión preventiva, cómo disponen en unos casos prisión preventiva y en otros no? ¿Cómo entender esto, Luis? Sí, bueno, este es un tema a veces complejo de explicar porque los jueces realizan una labor técnica, ¿no? Eso hay que partir sobre esa idea. Es decir, ellos se fundamentan en lo que en el proceso existe, ¿no? El petitorio de otras autoridades, las evidencias que se presentan para poder actuar y los argumentos de las partes, ¿no? Es decir, quisiera decir que no solamente son los jueces quienes interactúan en la justicia penal, sino que hay otros actores, fiscales, defensores públicos, defensas técnicas particulares y el rol también de la policía, ¿no? Con esto no quiero decir de que se tiene que desligar la total responsabilidad de los jueces. Es decir, lo que quiero mencionar es que hay que abordar este problema como un problema integral. Es decir, hay un sistema de justicia penal que tiene varias debilidades en el sector investigativo, en la cuestión particular, posiblemente de argumentación dentro de los procesos, y también en la posibilidad de que los jueces dispongan de todos los elementos para poder fallar de manera particular. Más allá del caso puntual que usted menciona, Fabricio, que ha causado, digamos, un impacto enorme, ¿no? A mí también, como ciudadano, me ha impactado, debo decirlo. Sin embargo, el problema es generalizar o únicamente responsabilizar a una parte o a un grupo de personas que tienen que ver con la justicia penal y no analizar la integralidad de los procesos, ¿no? Es decir, pudo haber habido otros elementos que en este caso particular llevaron al juez a tomar una decisión motivada, ¿no? Pensando de buena fe, por supuesto. Ahora, si es que hubiese algún problema que tiene que ver con una falta disciplinaria, pues deberían las autoridades o las personas que se sienten perjudicadas presentar denuncias o quejas, o inclusive presentar denuncias penales al respecto. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si en este caso particular, o en otros casos que han sido, digamos, inclusive de alto impacto social, las autoridades pertinentes han presentado las quejas contra estos jueces, o denuncias penales. Porque me da la impresión de que esto queda solamente en el escándalo mediático del momento, pero no se hace una verdadera interiorización, digamos, de lo que hay que yo hacer coincido con lo que usted dice respecto de que esto se queda muchas veces en el escándalo mediático. Yo estoy de acuerdo con eso, porque este país lamentablemente a ratos es un solo hervor y resulta que pasan tantas cosas que nos terminamos olvidando de lo que pasó ayer con el escándalo de hoy y el de hoy nos olvidaremos mañana con el escándalo de mañana. De acuerdo en eso. Pero vamos a lo de fondo y es esta forma, y yo le pregunto a usted si es discrecional de interpretar las normas por parte de los jueces. Porque yo soy de los que piensa, Luis, y apelo a su conocimiento también en temas del derecho, para mí el problema no es la norma, para mí el problema es la interpretación de la norma. Y ahí es donde me parece a mí está fallando la administración de justicia y están fallando jueces y fiscales. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, la discrecionalidad es la regla respecto de la administración de justicia, pero no la arbitrariedad. Es decir, la diferencia es que todas las actuaciones de los jueces deben estar debidamente fundamentadas. Y es en ese ámbito donde debería analizarse, digamos, si es que en realidad los jueces cumplieron o no su rol. Es decir, si se le presentaron los petitorios, si las evidencias llevaron o los argumentos que se plantearon, llevaron a una decisión que puede ser, digamos, calificada desde el sentido común como equivocada, pero desde el punto de vista del derecho es totalmente adecuada. Es decir, el juez lo que hace es argumentar
sus decisiones de acuerdo a lo que en el proceso existe, ¿no? No puede ir más allá, no puede actuar de oficio, y mucho menos en la justicia penal, donde es finalmente el fiscal quien tiene digamos, el monopolio de la acción penal. El juez no puede actuar de oficio. Entonces digo, sin necesidad de decir que en otros casos haya habido responsabilidad del juez, que habría que analizar por los canales institucionales, ya sea administrativos o jurisdiccionales penales, habría que analizar todo esto en su integralidad y no generalizar. Es decir, lo que criticamos nosotros como asociación es la generalización de las autoridades y de algunos comunicadores, afortunadamente no todos. En eso también estoy de acuerdo con lo que usted dice. O sea, yo también soy enemigo de la generalización, pero hay que evidenciar y particularizar los temas y no mirar a otro lado, Luis. No, totalmente de acuerdo. Y en eso también quiero ser enfático que como asociación nosotros hemos dicho siempre que no hemos tenido un espíritu de cuerpo, ¿no? Y eso lo digo frontalmente respecto de varias autoridades que han dicho la asociación está defendiendo el espíritu de cuerpo. Es decir, como que todos los jueces son honestos y todos, digamos, actúan de acuerdo a la ley, ¿no? Puede haber casos excepcionales. Pero hay que partir más bien desde el punto de vista de la política pública, desde la presunción de que todos los funcionarios actúan de buena fe y en el marco de la normativa. Y por excepción, si se demuestra, por supuesto, con debido proceso, dentro de un proceso administrativo o penal que han actuado de manera irregular, tienen que ser sancionados con total dureza y con total frontalidad. Pero ¿cómo hacer que más bien se prevengan este tipo de situaciones? Por ejemplo, este mes que ya va a acabar, conocíamos también que una jueza de la Unidad Penal de Manta había pedido o sí declaró que se quemen las evidencias en una investigación del caso de enriquecimiento ilícito de alias Fito y su familia. ¿Cómo hacer incluso que eso se prevenga? Porque claro, una vez quemada la evidencia, luego ya si viene la evaluación, luego ya si viene una sanción, el daño está hecho. Sí, bueno, en ese caso particular, miren, en el resto de casos no hemos querido manifestarnos de manera puntual, porque no conocemos a profundidad cada uno de los textos, pero de lo que se conoce públicamente, en este caso que usted menciona, se trataba de un proceso anterior al inicio de la investigación posterior del lavado de activos, ¿no? Es decir, el primer proceso fue sobre malversación de fondos contra familiares del señor Fito, ¿ya? Y en ese contexto, allí las mismas autoridades pidieron justamente que se evalúe si había que destruir o no estas pruebas, ¿no? Porque ya se había agotado todas las diligencias probatorias, ¿ya? Es decir, no se había iniciado aparentemente todavía la segunda investigación. Entonces, cuando luego de que las autoridades no pudieron justificar de que hubiesen otras actuaciones probatorias, la jueza finalmente ordena en el marco de la ley justamente la destrucción de estas pruebas, pero posteriormente se inicia una investigación que no podía haber sabido la jueza. Entonces, partamos sobre esa idea, digamos. Luego habría que analizar, por supuesto, si su actuación, ya en el ámbito administrativo o penal, le lleva a ella alguna responsabilidad en particular, ¿no? Pero digo, creo que eso ya lo aclaró inclusive el propio diario que difundió esta información, ¿no? Creo que fue Primicia, ¿no? El primero que hizo esta apreciación, y al día siguiente hizo esta aclaración, ¿no? Es decir, se trata de un proceso anterior. Entonces, por esa razón, diría yo que luego se satanizó lastimosamente en redes sociales, y algunos comunicadores también creo que de manera irresponsable tampoco fueron un poco más allá a contrastar las fuentes de este caso. Ok, Luis, quiero dejar ese tema de lado y pedirle también una opinión sobre lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Dentro de la Ley de Integridad Pública plantea una serie de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que en buen romance apuntan a declarar en emergencia la función judicial, pero también establecer unos mecanismos, y la norma dice textualmente, un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales. ¿Cómo le suena a usted esto? No, es terrible, ¿no? Porque, y quisiera un poquito atar a lo que estábamos comentando respecto de esta intención de algunas autoridades y de algunos comunicadores de una especie de cruzada, de una especie de cacería de brujas respecto de los jueces, atado justamente a esta reforma que usted comenta ahora. ¿Por qué razón? Yo creo que las últimas leyes que de alguna manera han sido cuestionadas por su tensión que generan con derechos humanos y la propia constitucionalidad, la ley de solidaridad, la ley de inteligencia, esta misma ley inclusive que acaban de aprobar, creo que tiene mucho que ver con esta actitud de estigmatizar o criminalizar de manera populista a los jueces, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque justamente esta reforma lo que haría es precarizar o romper la carrera judicial, ¿ya? Y garantizando tener jueces temporales que no le hacen bien a ninguna democracia, a ningún Estado de Derecho,
para fines de que se apliquen estas normas sin ningún cuestionamiento y posiblemente otros intereses puntuales que tiene el poder político. Entonces, es terrible tener, digamos, procedimientos flash para nombrar, digamos, autoridades judiciales que, como lo dice la norma, no les va a dar ningún tipo de estabilidad, ¿ya? Y luego tener además un adelantamiento de procesos de evaluación y poder contratar a dedo a los funcionarios que se crea conveniente. Entonces, eso en realidad lo que va a hacer es precarizar el sistema de justicia y poner en riesgo mucho más la democracia y la independencia judicial en el país. Hay una nota de Primicias que titulaba con una pregunta: ¿la justicia otra vez a merced de la política? Y yo le pregunto a usted eso. Sí, sin duda. Yo creo que esta reforma que estamos comentando es una nueva metida de mano a la justicia. Así de sencillo. O sea, porque lo que se está buscando es tener jueces disciplinados, obedientes, para los fines del poder político y el régimen de turno, ¿no? Eso es lo que está pasando. No lo olvidemos, inclusive lo que le escuchaba en su comentario a Fabricio hace un momento, de que esto se suma a la temporalidad y a la precariedad que tiene todo el sistema de justicia, ¿no? Tenemos 3 consejeros en funciones prorrogadas, el presidente en funciones prorrogadas, 5 presidentes de 2019 del Consejo de Judicatura hasta el día de hoy, ¿ya? Un fiscal también en funciones prorrogadas, ¿ya? Es decir, tenemos también 3 ternas de las cuales 2 se encuentran todavía en tratamiento, una se devolvió, ¿ya? Para poder integrar el Consejo de la Judicatura. La que se devolvió es la de la Asamblea. Sí, y básicamente, fíjense, además con un sinnúmero de cuestionamientos formales de tipo jurídico y constitucional. Entonces, todo esto da a entender que al poder político le conviene tener no solo autoridades de justicia temporales y por tal razón más preocupados por defender sus cargos, y también quieren ahora lo mismo con los jueces, es decir, jueces obedientes y jueces que respondan a ciertos intereses de grupo. ¿Cómo ha visto usted también estas limitaciones temporales si es que se declara en emergencia el sistema judicial, la función judicial, digamos, se extiende incluso a la prórroga de las autoridades que pudieran estar en funciones? Ese es un elemento inclusive importante, no lo había considerado, ¿no? La posibilidad de que estas autoridades que hemos mencionado están ahora prorrogadas o autoprorrogadas inclusive, pudieran inclusive extender sus periodos, ¿no? Es parte inclusive de esta irregularidad y esta precariedad que tendría el sistema de justicia que se va a prolongar, ¿ya? Pero quisiera mencionar que, bueno, eso a veces al ciudadano le puede resultar un poco ajeno, ¿no? Pero lo que quisiera decir es que eso no va a mejorar el sistema de justicia, ¿ya? Y de alguna manera va a poner en riesgo inclusive los derechos de las personas en aplicación de estas leyes como la ley de solidaridad y la ley de inteligencia en el caso que se presentaran problemas donde hay una tensión entre derechos humanos y seguridad. Luis, gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable. Muchísimo Gracias, gusto, Luis. y gracias por la invitación. A usted. Gracias a Luis Ávila, quien es abogado y vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. Su postura respecto de estos 2 temas: la ley aprobada el día de ayer en el ámbito de la justicia y también esta intención del Ejecutivo, del Gobierno, de exponer a jueces y fiscales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.